Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios, porque este evangelio no es mío, sino del que me envió. Es muy importante que nosotros lleguemos a comprender que esta palabra de Dios hay que prestarle mucha atención, mucho oído, agarrarla y ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos por ella. Por eso doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque derramaron su sangre para dar testimonio de este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres en la tierra como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Doy gracias por el Consolador, el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien están todas las revelaciones del Evangelio, del conocimiento de la gracia de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Hoy vamos a hablar de la construcción del tercer templo, así se llama el estudio, la construcción del tercer templo. Mira, muy importante lo que el amado apóstol Pablo aclara en Gálatas capítulo 4, versículos 25 y 26. Pablo está hablando de la alegoría de Agar y la alegoría de Sara, la libre. Entonces, cuando Agar, la esclava, tiene un hijo, Ismael, y cuando Sara tuvo un hijo llamado Isaac, estos dos es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y nosotros debemos comprender que está la Jerusalén actual, que está en Siria, y la Jerusalén celestial, que está en todas las naciones. Es espiritual. O sea, no tiene un lugar específico, no tiene un lugar, no, es toda la tierra es de la Jerusalén celestial. Por eso es muy importante cuando tú lees ahí, Pablo te aclara de las dos Jerusalén, la actual que está en Siria y de la espiritual, la cual es libre, la cual sois vosotros. Por eso, muy importante, tú presta mucha atención a este estudio. ¿Cómo se llama el estudio? La Jerusalén. ¿La qué? La construcción del tercer templo. Entonces, para que veamos que hay que tal mosca, prestar mucho el oído. La construcción del tercer templo. El Dios que hizo el mundo, tenemos que entender que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos creados por manos humanas. No habita en templos. ¿Dónde está eso? En el libro histórico de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Podemos leer Hechos 17 del 22 al 30 para que comprendamos ahí el poder y la gloria del Dios al cual nosotros servimos. Entonces me dirán algunos, mira, pero es que en Éxodo capítulo 25, 8 y 9, Dios le dice a Moisés para que le construyan un santuario. Oye bien, porque Moisés es el constructor, al que se le dieron las directrices del templo terrenal, imagen que el templo que está en el cielo. Pero resulta que Dios hizo un templo mucho mejor, el cual es Cristo, el Mesías, el Silo.
Y Dios construyó el templo del Silo y moró en él después que salió del templo terrenal, que estaba por pocos días, para después venir a demostrarnos a nosotros de dónde sale el tercer templo, cómo se construye el tercer templo. Dios le dijo a Moisés, recordemos esto en Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por medio de su doctrina, por medio de la enseñanza, el hombre ha limitado a Dios en su medio ambiente. ¿Qué pasaba con la gente? La gente decía, no, para salvarnos tenemos que ir al templo que había diseñado por las directrices que se le dieron a Moisés y lo terminó construyendo Salomón. Pero el amado apóstol Pablo, que es el que pone el perito arquitecto, que pone los fundamentos para el tercer templo escogido por Dios, mira cómo dice, recordemos que Pablo fue escogido por el mismo Dios. Pablo, el apóstol de gracia, escogido por el mismo Dios según el testimonio de Ananías, hombre piadoso según la ley, para llevar el nombre de Cristo en alto. Muy importante esto. Vean, hermano, no fue Pedro, no, fue Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios. ¿Conforme a qué? La gracia de Dios. Que me ha sido dada. O sea, a Pablo le dieron la gracia. Me ha sido dada. Yo, como un perito arquitecto, puse el fundamento. O sea, Pablo colocó las bases. Muy importante aquí. Y otro, no dice y otros, como si hablase de mucho. Y otro edifica encima. O sea, Pablo estaba hablando de que iba a haber otro edificando encima del fundamento puesto por él. Y otro edifica encima. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobre edifica. Eso como está escrito en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Observad a vuestros ministros e imitad su fe. Es el amado apóstol Pablo, diga Pablo, que en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, escribe: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde entonces está el Espíritu de Dios? En vosotros. Y vosotros sois templo de Dios. O sea que si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, nosotros somos el tercer templo de Dios. Pero ahorita en la Jerusalén actual, o sea en Siria, están buscando cómo levantar el tercer templo o levantar el templo por tercera vez. Ya Dios no mora en ese templo, porque Dios construyó un templo hecho por él mismo, el cual es el cuerpo de Cristo, Cristo de Nazaret. Y ese templo fue destruido y al tercer día Dios lo volvió a levantar. Cuando levantó a Cristo, levantó su templo. Y hoy que ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre, según Gálatas 4:6, Dios ha restituido, levantado, construido el tercer templo. Y esto nos lo deja saber las revelaciones por el Espíritu Santo. Usted es el tercer templo de Dios. Por eso, la morada que usted tiene en esta casa, este cuerpo, que es el templo de Dios,
tiene que ser santificada cada día más. ¿Y cómo se puede santificar? Por medio de la palabra. Cada sábado, cada día de reposo, nosotros, oyendo la gracia del Señor, hemos sido lavados por la palabra. Y eso nos santifica y cada vez nos perfecciona más en Cristo Señor nuestro, hasta tener un templo santo y sano, perfecto en el Señor. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Amén. Por eso es muy importante lo que dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito y resucitado. Se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco y lo rodeó con un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, que lo rodeó a él y los que con él andaban. Y le dijo: Pablo, recibe la gracia. ¿Y qué recibió también Pablo? El apostolado. Y nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Como decimos amar a Cristo, hemos recibido su gracia y su apostolado. La gracia que trae el amado apóstol Pablo y el apostolado que tenemos nosotros, que es Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Usted va comprendiendo? Ahora bien, Pablo, que dice en 1 Corintios 3:10, lo que leímos ahorita, que puso el fundamento y otro, no dice y otro, edifica encima, también escribió en Romanos, en el capítulo 16, 25 y 26. Mira, presta atención y pela el ojo. Porque no podemos perder nuestra salvación. Porque soy salvo, ¿por qué? Por la gracia. Por gracia. Y esto es de la gracia del Señor. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Cristo. Y al que puede confirmar según mi evangelio. Esto es el otro. Porque Pablo le dieron el evangelio de la incircuncisión, ¿verdad? Y Pablo está hablando del evangelio de la circuncisión. Y el que puede confirmar según su evangelio y la predicación de Cristo, porque ¿quién es el que nos predica? Cristo es nuestro pastor. No hay más pastores que Cristo. Entonces, y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Cristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Y que por las escrituras de los profetas, como Daniel capítulo 12, versículo 1, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Si usted está oyendo este evangelio, que Pablo puso el fundamento y que Miguel sobreedifica sobre este fundamento, entonces usted está obedeciendo a la fe. Si usted no lo hace, entonces usted no está obedeciendo a la fe. Y esto es así de fácil. El que sigue a la bestia o el que sigue a la carne, vive para la carne. Pero el que sigue a Cristo va a obedecer los 10 mandamientos y va a vivir por esta fe. Así de fácil. Y este evangelio es el que está predicando Miguel, de lo que el apóstol Pablo dejó en su fundamento. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 22, 14 y 15. Y él dijo, ¿quién dijo? Ananías, Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo es el único apóstol que conoce la voluntad de Dios, sin la que no pueden entrar en el reino de los cielos. Porque podrán hacer milagros, echar demonios,
predicar en el nombre del Señor. Pero el Señor dijo en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, que podían predicar en su nombre, podían hacer milagros y podían sacar demonios. Pero Él les iba a decir: no los conozco, hacedores de maldad, porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Así que ¿quién tiene la voluntad del Padre? El amado apóstol Pablo. Y Miguel está edificando sobre el fundamento puesto por el amado apóstol Pablo. Por eso, Ananías, presta mucho ojo lo que dijo aquí Ananías en el libro histórico de Hechos, te lo repito, 22, 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, esto es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pablo es el único que conoce la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Por eso, lo que yo te estoy predicando, lo que yo te estoy enseñando por la predicación de Cristo, Señor nuestro, que es mi pastor, y que te presento para que sea tu pastor, porque pastor, como está escrito, maldito el hombre que cree en otro hombre. No permitamos que los hombres nos enseñen. Permitamos que la palabra de Cristo, la palabra del Dios bendito, las escrituras, las sagradas escrituras nos enseñen. Que ellas mismas sean las que cada día nos corrijan. Que nosotros vivamos por ellas. Entendamos que cuando desobedecemos las sagradas escrituras, desobedecemos a Dios, porque es su palabra. No es una palabra ya puesta por otro hombre, sino directamente de Dios. Por eso, mira lo que está escrito en Colosenses en el capítulo 1, 26 y 27, que habla el amado apóstol Pablo. El misterio que había estado oculto, o sea, ya no está oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oído aquí, oído, mosca, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mira, la única esperanza de salvación que tiene este planeta es que todos nosotros seamos transformados en Cristo y que la gracia de Dios entre en nuestra mente y en nuestros corazones para que vivamos por ella y haya una transformación real en todas las naciones por amor del nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Así que te lo repito otra vez, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú tienes que ser transformado por la palabra de Dios. Esa es la única esperanza que tiene el planeta, la única salvación, porque soy salvo por gracia, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Hasta el 10 sería muy bueno. Pablo, por medio de los misterios revelados, nos enseña lo contrario a la ley de Moisés. ¿Y qué es lo contrario? Que Dios no habita en templos creados por manos humanas, como está escrito, recordemos, en Hechos 17:24, y que habita en templos creados por Dios, lo cual sois vosotros, como está escrito en 1 Corintios 3:16. Vosotros sois el templo de Dios, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Como está escrito en 1 Corintios 12 y 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Somos nosotros el cuerpo de Cristo?
somos muchos miembros y como muchos miembros están en el cuerpo de Cristo, el cuerpo es uno solo, el cual es Cristo. Entonces, esto quiere decir que todos, aunque seamos muchos miembros, tengamos una sola mente y un mismo parecer en lo que a Cristo concierne. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Todos juntos formamos el templo, la iglesia, la amada, el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros. Así que recordemos, como está escrito en 1 Corintios 3:10, se lo repito, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima de ese fundamento. ¿Verdad? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante que nosotros comprendamos que somos miembros de un mismo cuerpo, para que aprendamos a amarnos unos con otros y unidos con Cristo entremos en este Edén donde hoy recibo que estamos. Gracia y paz, ángeles con todos vosotros. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura a Cristo. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros alumbra a todas las naciones con esta luz de conocimiento que el Señor les ha dado. Vosotros sois el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Ángeles con todos ustedes, amadas. Gracias y paz.